Bienvenidos. Estaremos abordando a continuación la parametrización de curvas y funciones vectoriales y haciendo una aplicación relacionada con la recta tangente. Para ello abordaremos la resolución del problema 27 de la sección 13.2 del cálculo de varias variables en trascendentes tempranas de James Stewart, y en esta situación nos plantea la siguiente problema. Encontrar la ecuación vectorial para la recta tangente a la curva de intersección de las siguientes superficies: x cuadrado más y cuadrado igual a 25 y z cuadrado más y cuadrado igual a 20 en el punto 3, 4, 2. Bien, vamos a recordar muy rápidamente la teoría, y es que si tenemos una curva que se pueda parametrizar, una función vectorial rt que pueda ser parametrizada a través de sus componentes vectoriales f, g, h, las que sean, las dimensiones que sean, donde f, g y h son funciones derivables, entonces la derivada de esa función pues es derivar cada una de sus componentes. La interpretación geométrica es el vector tangente a dicha curva, ¿cierto? A la curva parametrizada, y ella se puede evaluar en un valor específico de t igual a a para el parámetro t. Con esto se puede también definir un vector tangente unitario, que como se ha visto en álgebra lineal, el vector tangente unitario o el vector unitario sería la magnitud del vector sobre la norma. En este caso, el vector R' sobre la norma del vector R'. Entonces, para resolver la situación, tenemos que tener en cuenta qué tipo de superficie estamos tratando. Estos son cilindros circulares, rectos. El primer caso, el eje es Z, ya que es la variable ausente, y en el plano X ya se ve una circunferencia de radio 5. El segundo también es un cilindro circular recto, con eje X, que es la variable ausente, y radio raíz de 20, o 2 raíz de 5. Bien, aquí he hecho una representación de la situación. Tenemos el cilindro cuyo eje es Z, es el eje que está aquí en azul, el segundo cilindro que el eje es X, que es el cilindro cuya superficie está en azulito, el eje es el rojo, y ubiqué el punto 3, 4, 2, que es el punto donde nos piden evaluar la situación. Entonces, ya teniendo una comprensión de qué es lo que vamos a hacer, vamos a mirar la curva donde se intersecan ese par de superficies cilíndricas. Entonces ahora sí vamos a abordar la situación. Encontramos la ecuación vectorial para la recta tangente a esa superficie de intersección. Entonces lo primero que tenemos que hacer es parametrizar la curva. Entonces parametrizamos el punto P de coordenadas x, y, z, y lo vamos a parametrizar. Y entonces miren, habría muchas formas de parametrizarlo, y aquí viene la primera parte interesante, y es que como hay muchas formas de parametrizar una curva, buscamos una que sea la más simple posible. En nuestro caso, mirando las ecuaciones, vemos que la variable que está en ambas superficies es y. Luego vamos a parametrizar con y. Entonces, de la primera superficie, despejando y, tendríamos que y es igual a la x cuadrado, perdón, despejando x cuadrado sería 25 menos y cuadrado. Luego x sería la raíz cuadrada de 25 menos y cuadrado. Puede ser positivo o negativo. Tomamos la parte positiva toda vez que las coordenadas están en el cuadrante positivo. Y lo vamos a dejar como y z lo despejamos de esta última ecuación. De aquí z sería igual a la raíz cuadrada de 20 menos y cuadrado. Y ya tenemos esta cosa. Y ahora parametrizamos haciendo que y sea igual a t. Entonces nuestra curva r en función de t sería nuestro x, que es 25 menos t cuadrado, raíz cuadrada, y que es t, y z, que es la raíz de 20 menos nuestro t al cuadrado. Ahora hacemos la derivada. Entonces vamos a hacer la derivada de r, que sería r'. Hacemos esta derivada, que es 1 sobre 2 veces el radical por la derivada interna, que es menos 2t, y la simplificamos. Y por lo tanto obtenemos menos t sobre la raíz cuadrada de 25 menos t cuadrado. La derivada de t es 1, y esto la derivamos con la misma estructura que derivamos el primero, y pues llegamos a que es menos t sobre la raíz de 20 menos t cuadrado. Ya tenemos r'. Ahora toca mirar qué pasa con ese vector particularmente, pues esto representa el vector tangente, particularmente en el valor de t. Pero dijimos que t era y, pero por las coordenadas que nos dan, nuestro y es igual a 4. Luego entonces tendríamos que el vector tangente en ese punto sería, reemplazando por 4, esto da menos 4 tercios, 1
y menos 4 medios. Pero podemos coger cualquier otro vector que sea múltiplo escalar de él, por facilidad, ¿cierto? Por facilidad cogemos cualquier múltiplo escalar de él. Entonces tenemos en este caso, hicimos un múltiplo escalar que es multiplicar por 3, da menos 4, 3 y menos 12 medios que es menos 6. Ya tenemos el vector, un vector que va en la dirección de la recta. ¿Sí? Entonces ya podemos tener la ecuación. ¿Cómo? Con la parametrización de una recta. Del álgebra lineal se tiene que x es igual a x sub 0 más a por t, y sub 0 más b por t, y z igual a z sub 0 más c por t. Son las ecuaciones paramétricas de una recta. Entonces reemplazamos. Nuestro x0, y0, z0 es el punto, y nuestro ABC son los componentes del vector aquí, A, B y C. Ahora bien, teniendo en cuenta esa situación, podemos entonces ya escribir las ecuaciones. X será igual a 3, nuestro x0, menos 4, que es el A por t. Y será igual a 4 más 3t, y z sería 2 menos 6t. Pero nos pide la ecuación vectorial, y ahí tenemos la ecuación paramétrica. Entonces la ecuación vectorial sería la recta en función de t es igual a 3 menos 4ti más 4 más 3i más 3t en j y 2 menos 6t en k, componente en i, componente en j, componente en k. Y aquí tenemos la representación gráfica. Vamos a mirarla muy rápidamente en la aplicación de GeoGebra que nos permite visualizar el asunto. Aquí tenemos la situación, he construido aquí el deslizador, a medida que deslizo voy a ir construyendo la curva de intersección. Y hasta nuestro punto A. Hasta el punto A. Bien, entonces a la curva de intersección tengo el punto A. Ya hice la parametrización de la recta, voy a descubrirla aquí y nos queda la recta tangente en el punto. ¿Sí? Recuerden que siempre deben tratar de rotar la representación gráfica para tener una idea de la situación real que está ocurriendo. Y ahora entonces vamos a pintar el vector que construimos, ¿cierto? Un vector tangente. Miren que a medida que muevo el deslizador, el vector se construye en esa dirección porque la curva se va formando en esta dirección tangente, ¿cierto? A medida que aumenta el parámetro t. Bien. Como siempre, estaremos dejando aquí una actividad para nuestros visitantes, que básicamente procura que ustedes pongan en aplicación lo que se ha trabajado. Entonces, la idea es que nos piden encontrar el punto sobre la curva RT parametrizada por 2 coseno t, 2 seno t y e a la t, con el parámetro t variando entre 0 y pi, en el que la recta tangente es paralela al plano raíz de 3x más y igual a 1. Bien. Una cosa relevante es que vamos a tener en cuenta que debemos llegar a este punto donde la tangente es paralela a ese plano, que es raíz de 3, 1 y e a la pi sextos. ¿Qué es importante acá? Tener en cuenta lo siguiente. Nuestro plano es este señor, tiene un vector característico que es raíz de 3, 1, porque está en un plano z constante, ¿sí? Z constante. Y entonces, ahora, ya teniendo ese vector, el otro debe ser paralelo. La recta tangente es paralela a este plano. Recuerden que el vector característico de un plano es perpendicular al plano. Entonces nuestro vector característico de la recta tangente debe ser perpendicular a dicho vector. Es un aspecto que debe tenerse muy en cuenta. Y lo segundo es obviamente el intervalo de restricción. Muchas gracias, no olviden dejar sus comentarios.